¿Alguna vez te has detenido en medio de la noche, con todo en silencio, y has sentido que algo dentro de ti se mueve sin que puedas explicarlo? No es hambre, ni ansiedad, ni siquiera tristeza. Es una vibración, un temblor interior, como si una parte muy antigua de ti, una parte que habías olvidado, intentara decirte algo. A veces es un suspiro profundo que no sabes de dónde viene. Otras, una lágrima inesperada. Y otras, el anhelo inexplicable de algo que no puedes nombrar. Es tu alma, y está intentando despertar. Vivimos en un mundo diseñado para el ruido, para la prisa, para el rendimiento. Se nos enseñó a ser productivos, a encajar, a cumplir expectativas. Aprendimos a responder rápidamente, a tener metas, a evitar el error, a escapar del dolor. Pero nadie nos enseñó a escuchar. Nadie nos habló del lenguaje secreto del alma. Ese que no grita, pero insiste. Ese que no se impone, pero permanece. Ese que no busca aprobación, porque simplemente es. Y entonces, un día cualquiera, sin previo aviso, te das cuenta de que no puedes seguir viviendo en automático. Puede que estés rodeado de todo aquello que supuestamente debería hacerte feliz, y sin embargo, sientes que falta algo esencial. Te preguntas quién eres realmente, por qué estás aquí, por qué repites los mismos ciclos, por qué sigues sintiéndote desconectado aunque aparentemente todo esté bien. Y ahí, en ese punto exacto comienza el viaje, no hacia un lugar nuevo, sino hacia ti mismo. Este libro no es una promesa de éxito rápido ni un compendio de frases bonitas para colgar en redes sociales. No es un manual de espiritualidad light, ni una fórmula mágica para alcanzar la felicidad eterna. Es un espejo, un mapa, un puente, un llamado. Es la invitación a detenerte, a cerrar los ojos y a regresar al único lugar donde siempre estuvo todo lo que necesitas, dentro de ti. Despertar el alma no significa convertirte en alguien más. Significa recordar quién eres debajo de todas las máscaras, roles y heridas. Significa soltar lo que ya no vibra contigo, aunque durante años hayas creído que te definía. Significa permitirte sentir. Sentir profundamente lo incómodo, lo hermoso, lo contradictorio, porque el alma no vive en el pensamiento perfecto, sino en la experiencia vivida con conciencia. Y no será un proceso lineal. Despertar duele, porque abrir los ojos por primera vez a la verdad de tu ser implica atravesar capas de olvido, de condicionamiento, de autoengaño. Reconocer cuánto te has traicionado intentando complacer a los demás. Aceptar que muchas veces dijiste sí cuando querías decir no, y que buscaste amor fuera cuando tú mismo te habías abandonado. Pero también, despertar es profundamente hermoso. Es volver a ti con una ternura que quizás nunca antes te diste. Es descubrir que no estás roto, que no estás perdido, que nunca estuviste realmente solo. Es recordar que dentro de ti vive una fuerza sagrada, antigua, sabia, que ha estado esperando pacientemente a que regreses. Es darte cuenta de que no necesitas buscar más respuestas en el exterior, porque todo lo esencial ya habita en tu interior. Cada página de este libro está escrita como una antorcha encendida, no para iluminar un camino que no existe, sino para ayudarte a ver lo que siempre ha estado ahí, bajo el polvo del tiempo y del olvido. A lo largo de este viaje, exploraremos la mente, el ego, la sombra, la intuición, el propósito, el amor propio, el silencio, la presencia, no desde la teoría, sino desde la experiencia viva. Desde un lugar honesto, humano, real. Este no es un libro que viene a decirte qué hacer. Viene a recordarte lo que ya sabes en lo más profundo, aunque lo hayas olvidado. Viene a ofrecerte preguntas, no respuestas cerradas. Viene a mostrarte que tu alma no está dormida, está esperando que la mires con ojos nuevos, que la escuches con el corazón abierto, que la honres como la guía que siempre fue. Si estás aquí no es casualidad, hay algo en ti que ya está despierto, algo que ha decidido que es hora de vivir con autenticidad, de dejar de huir, de dejar de fingir. Estás listo, aunque aún no lo creas del todo, para emprender el viaje más importante que puedes hacer. Suscríbete para no perderte más libros como este.
Capítulo 1. El susurro del alma. Hay un instante en la vida en que todo se detiene, no se anuncia, no se planea, no tiene forma concreta ni explicación racional. Puede ocurrir en medio del bullicio de una ciudad o en el silencio de una madrugada. Puede manifestarse como una incomodidad leve o como un grito ahogado que no sabes de dónde proviene. De pronto, algo dentro de ti comienza a moverse, a vibrar, a rozarte el pecho con una suavidad tan sutil como innegable. Es un murmullo, un llamado, un susurro que no viene del mundo, sino de lo más profundo de ti. Y aunque lo ignores, aunque sigas avanzando como si nada hubiera pasado, ese susurro permanece. Se instala en tu conciencia como una semilla sembrada en tierra fértil, esperando el momento adecuado para brotar. Voz tenue que escuchas cuando cierras los ojos, o cuando el ruido de la rutina se apaga por un segundo, no es ansiedad, ni aburrimiento, ni locura. Es tu alma intentando despertarte. Tu alma, que ha estado observando, esperando, recordándote que hay algo más allá de la superficie, que hay algo más que metas, más que logros, más que deberes, que hay una verdad que te pertenece y que ya no puede seguir siendo ignorada. La mayoría de nosotros crecemos aprendiendo a funcionar, no a vivir. No a vivir. Nos entrenan para responder, no para sentir. Aprendemos a decir lo correcto, a hacer lo que se espera, a cumplir con las exigencias del mundo externo, pero en el proceso vamos olvidando nuestra voz más sagrada. Esa que nunca se alzó con fuerza porque no le enseñaron a gritar. Esa que susurra en vez de imponer. Esa que pide ser escuchada, no entendida. Y llega un punto en el que todo lo aprendido, todo lo acumulado, todo lo que creíste que te definía, comienza a sentirse pesado, ajeno, vacío. No porque esté mal, sino porque ya no te representa, porque la vida que construiste con tanto esfuerzo no logra tocar la fibra esencial de quién eres realmente. Porque sigues caminando hacia adelante, pero cada paso se siente más distante de ti. Es ahí, en ese punto silencioso donde el alma se hace presente. No para destruir, sino para recordarte. No para reprocharte, sino para invitarte a regresar. Y regresar no es fácil. Implica dudar de todo lo que dabas por hecho. Implica comenzar a preguntarte si lo que haces, si lo que eliges, si lo que piensas, nace de tu verdad o de lo que te dijeron que debía ser tu verdad. Implica incomodarte, salirte del molde, abrirte a una dimensión más profunda que no se puede medir con lógica, que no se puede demostrar, pero que se siente real, tan real como un latido. El susurro del alma no busca respuestas inmediatas, no busca certezas ni conclusiones, solo busca que pares, que te detengas por un instante y te preguntes, ¿quién soy cuando nadie me mira? ¿Quién soy cuando me quito el disfraz? ¿Qué parte de mí ha estado dormida durante años, esperando que la mire? ¿En qué momento dejé de escucharme? Son preguntas incómodas, lo sé, pero también son las únicas que pueden devolverte a ti. El despertar no es un relámpago que cae del cielo, es más bien una brasa que empieza a arder lentamente dentro de ti. Es un proceso gradual, íntimo, delicado, donde comienzas a notar que lo que antes te entusiasmaba ya no vibra igual. Que las conversaciones superficiales te agotan, que ciertas personas ya no resuenan contigo, que el trabajo que elegiste ya no tiene sentido, que tus antiguas respuestas ya no bastan. Y aunque al principio todo parezca confuso, aunque parezca que estás perdiendo el control, lo que en realidad estás haciendo es recuperar el timón de tu vida. Estás comenzando a escuchar el lenguaje olvidado del alma, esa sabiduría interior que no necesita explicaciones, porque simplemente sabe. Sabe lo que necesitas, sabe lo que amas, sabe lo que viniste a hacer. El alma no te pide que te transformes en alguien nuevo. Solo te pide que dejes de ser quien no eres, que sueltes las capas que te pusiste para sobrevivir, que te permitas recordar lo que ya está en ti. Y sí, da miedo, porque el alma te confronta con tu verdad, te lleva a mirar de frente tus heridas, tus máscaras, tus patrones, te arrastra a la profundidad no para ahogarte, sino para que por fin toques fondo y descubras que puedes reconstruirte desde ahí, no como alguien mejor, sino como alguien más auténtico. Y en ese proceso, poco a poco,
sin darte cuenta, empiezas a vivir distinto, empiezas a elegir distinto, empiezas a amar distinto, no desde la carencia, sino desde la conexión, no desde la conexión, no desde la conciencia. Porque cuando el alma despierta, ya no puedes volver a dormir del todo, ya no puedes ignorar lo que viste, lo que sentiste, lo que reconociste en ti. Este primer susurro es el umbral, es la puerta que se entreabre. No necesitas entenderlo todo ahora. No necesitas resolver tu vida en este momento. Solo necesitas quedarte quieto, cerrar los ojos y admitirlo. Hay algo más, hay algo en ti que está despertando. Hay una llama que empieza a encenderse, hay un regreso en marcha, y aunque no sepas a dónde vas exactamente, confía en esto, el alma nunca se equivoca. Cuando llama, es porque estás listo. Capítulo 2. La mente y el espejo del ego. Desde que nacemos, nuestra mente comienza a construir una historia sobre quiénes somos, y en esa historia, el ego se erige como el protagonista principal. El ego no es un enemigo, aunque a menudo lo percibimos como tal. Es una parte fundamental de nuestro ser que cumple una función vital: protegernos, ayudarnos a navegar en el mundo, establecer límites y definir nuestra identidad. Sin embargo, el ego también puede volverse un espejo deformado que nos muestra una imagen distorsionada de nosotros mismos, una máscara que creamos para encajar, para ser aceptados, para evitar el dolor. Es en este reflejo donde muchas personas quedan atrapadas, confundiendo esa construcción mental con la esencia verdadera de quienes son. El ego vive de la comparación, del juicio, de la separación. Se alimenta de etiquetas, de roles, de títulos y de opiniones externas. Es esa voz interna que dice: no soy suficiente, debo ser perfecto, necesito tener éxito para valer. Ellos me aprobarán si cumplo con sus expectativas. Esta voz puede ser tan persistente y convincente que termina dominando nuestra vida, dictando decisiones, moldeando relaciones y condicionando nuestra felicidad. Y sin embargo, detrás de esa voz hay un miedo profundo, el miedo a no ser amado, a no ser aceptado, a ser abandonado. El ego construye fortalezas para protegerse de ese miedo, pero a menudo esas fortalezas terminan siendo jaulas. Entender la mente y el ego es uno de los primeros pasos para comenzar a despertar el alma, porque despertar no significa eliminar el ego ni deshacerse de la mente. Eso sería imposible y tampoco deseable, sino aprender a reconocer cuándo el ego habla y cuándo habla el alma. La mente es una herramienta maravillosa cuando está al servicio de la conciencia, pero puede convertirse en un tirano cuando toma el control total. La clave está en cultivar la observación consciente, la capacidad de ser testigos de nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos completamente con ellos. Esta práctica es el inicio de la libertad interior. Al comenzar a mirar la mente con atención, descubrimos que no somos nuestros pensamientos. Que los pensamientos vienen y van, como nubes pasajeras en el cielo de nuestra conciencia. Que detrás de esa nube mental hay un espacio silencioso, una presencia constante que no cambia con las emociones ni con las ideas. Este espacio es el alma que empieza a hablar a través del silencio. La mente suele resistirse a ese silencio porque en él no puede controlar ni juzgar, y por eso genera ruido constante, preocupaciones, historias, justificaciones. Pero si logramos mantener la atención más allá del ruido, podemos acceder a esa voz profunda y sabia que nos conecta con nuestra esencia. Cuando reconocemos la diferencia entre ego y alma, podemos comenzar a deshacer los nudos que nos atan a creencias limitantes y patrones repetitivos. Podemos cuestionar las verdades que nos impuso el ego y abrirnos a nuevas formas de ser y de ver el mundo. No se trata de negar el ego, sino de integrarlo con amor y conciencia, para que deje de ser un tirano y se convierta en un aliado. Porque el ego tiene también cualidades valiosas: la creatividad, la voluntad, la capacidad de acción y la autoafirmación. El alma, por su parte, aporta la conexión, la humildad, la compasión y la sabiduría. El equilibrio entre ambos es la danza que nos permite vivir con autenticidad y plenitud.
Sin embargo, esta no es una tarea sencilla ni rápida. La mente está condicionada desde la infancia por la educación, la cultura, la familia y las experiencias. Por eso, desentrañar el ego requiere paciencia, coraje y dedicación. Es como deshacer un nudo muy apretado que hemos tejido durante años. En ese proceso, aparecen resistencias, temores y a veces confusión. Puede que te sientas perdido, inseguro o incluso abrumado. Pero cada paso que das hacia la comprensión de tu mente es un paso hacia la libertad del alma. Porque cuando empiezas a separar el yo real del yo condicionado, descubres un espacio de paz y autenticidad que estaba oculto bajo las capas del pensamiento compulsivo. La invitación en este capítulo es a comenzar ese ejercicio de observación interna, a practicar la autoindagación sincera y amorosa, a preguntarte cuándo tus decisiones nacen del miedo o de la necesidad de aprobación, y cuándo nacen del amor hacia ti mismo, a notar cuándo tu mente te lleva a la confusión o a la ansiedad, y cuándo puedes simplemente observar sin engancharte en sus historias. Con cada instante de conciencia, la voz del alma se vuelve más clara, y el ego pierde su poder de control absoluto, no porque desaparezca, sino porque tú decides desde qué lugar responder. Al comprender la mente y el ego, te estás preparando para el siguiente paso en este viaje de despertar. Abrirte a la autenticidad de tu alma. Es un camino que no se recorre solo con voluntad, sino con presencia, compasión y una curiosidad profunda por descubrir quién eres más allá de las etiquetas y los condicionamientos. La mente es el espejo donde el ego se refleja, pero también es el canal por el cual el alma puede manifestarse cuando aprendemos a usarlo con sabiduría. Por eso, en este momento, te invito a hacer una pausa profunda y mirar hacia adentro sin juicio. A reconocer que eres más que tus pensamientos, más que tu historia personal, más que la imagen que has construido para el mundo. Que detrás de todo eso hay una presencia inmutable, un ser eterno que te observa con amor y espera que despiertes para caminar a su lado, no como un maestro ni un salvador, sino como tu mejor aliado en este viaje hacia el verdadero yo. Capítulo 3. La sombra y el encuentro con uno mismo. En el vasto y profundo viaje hacia el despertar del alma, uno de los momentos más decisivos e íntimos es el encuentro con la sombra. La sombra no es un enemigo ni un misterio oscuro del que debamos huir, sino una parte esencial de nuestro ser que hemos aprendido a negar, ocultar o reprimir por miedo, vergüenza o culpa. La sombra está compuesta por todos aquellos aspectos de nosotros mismos que no aceptamos o que consideramos inaceptables. Nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras emociones reprimidas, nuestros deseos ocultos, los patrones repetitivos que parecen sabotearnos. Sin embargo, lejos de ser algo que deba ser eliminado, la sombra es un tesoro, una puerta hacia la integración y la autenticidad. Desde niños, recibimos mensajes que nos impulsan a esconder ciertas partes de nosotros para ser buenos, aceptados o normales. Nos enseñan a reprimir la ira, a ocultar la tristeza, a disimular la vulnerabilidad, a negar la rabia o la envidia. Así, esa parte de nosotros que no puede ser vista ni expresada, se convierte en una sombra que crece en silencio, acumulando energía y tensión. La sombra no desaparece porque la ignoremos. Al contrario, se fortalece y puede manifestarse de formas inesperadas, muchas veces a través de comportamientos autodestructivos, relaciones conflictivas o emociones desbordadas que no entendemos. Reconocer la sombra es un acto de valentía y humildad, porque implica mirar hacia adentro sin juzgarnos, con amor y compasión. El psicólogo Carl Gustav Jung fue uno de los primeros en hablar sobre la sombra como un componente fundamental de la psique humana. Para Jung, integrar la sombra es una parte imprescindible del proceso de individuación, el camino hacia la totalidad del ser Onenua. Cuando ignoramos la sombra, proyectamos en otros nuestros miedos y conflictos, creando divisiones internas y externas que nos alejan de la paz. Pero cuando aprendemos a reconocer y aceptar nuestra sombra, comenzamos a sanar esas divisiones y a experimentar una unidad más profunda con nosotros mismos y con el mundo. Se convierte en una fuente de poder y sabiduría, una aliada en el despertar del alma. Este encuentro con la sombra no es sencillo,
nos enfrentamos a partes de nosotros que pueden ser dolorosas, confusas o aterradoras. Podemos sentir culpa por ciertos pensamientos o emociones, vergüenza por nuestros secretos más oscuros o miedo a que al mostrar nuestra sombra, perdamos el amor de los demás o incluso el nuestro propio. Sin embargo, evitar este encuentro solo prolonga el sufrimiento y la fragmentación interna. La invitación es a abrazar la sombra con ternura y paciencia, entendiendo que es parte de nuestro camino hacia la autenticidad y la libertad interior. Al hacerlo, dejamos de huir de nosotros mismos y comenzamos a caminar hacia la integración profunda. La sombra no es solo un depósito de negatividad, también contiene potencialidades no desarrolladas, talentos ocultos, creatividad reprimida y energías que esperan ser canalizadas de manera consciente. Al integrar la sombra, desbloqueamos estas cualidades y ampliamos nuestro horizonte interno. La sombra nos muestra dónde están nuestras resistencias, nuestros miedos más arraigados, pero también nos revela dónde está nuestra fuerza más genuina. Cuando dejamos de luchar contra nuestra oscuridad, abrimos espacio para la luz más auténtica que podemos expresar. En la práctica, comenzar a integrar la sombra implica un proceso de observación consciente, honestidad radical y autoaceptación. Requiere detenernos en los momentos en que nos sentimos molestos, irritados o heridos, y preguntarnos qué parte de nuestra sombra está siendo activada. Significa dejar de culpar a otros por nuestras reacciones y mirar hacia adentro, aunque duela. Implica también reconocer nuestros juicios hacia los demás, porque muchas veces lo que criticamos afuera es precisamente lo que rechazamos dentro. Esta práctica constante nos acerca a un estado de presencia y autenticidad que nos permite vivir desde la integridad y no desde la fragmentación. El encuentro con la sombra es una de las puertas más profundas hacia el despertar del alma, porque nos lleva a comprender que somos mucho más que nuestras máscaras sociales o nuestras imágenes públicas. Nos invita a abrazar nuestra humanidad en toda su complejidad, con luces y sombras, virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. En ese abrazo, encontramos la libertad de ser quienes realmente somos, sin filtros ni pretensiones. Y esa libertad es el comienzo de una vida plena, consciente y conectada con la verdad interior. Todos llevamos una sombra, y todos estamos en el proceso de aprender a amarla. Dar este paso es regalarte a ti mismo la posibilidad de un despertar auténtico, profundo y transformador. La sombra no es tu enemigo, es una parte de tu alma que solo desea ser vista, escuchada y honrada. Capítulo 4. El poder de la conciencia plena. En el camino hacia el despertar del alma, uno de los recursos más poderosos y transformadores que podemos descubrir es la conciencia plena, o mindfulness. La conciencia plena no es solo una técnica ni una moda pasajera, es una forma de estar en el mundo que abre una ventana hacia una realidad más profunda y auténtica, un estado donde el alma puede manifestarse con claridad y libertad. Vivimos en una era donde la distracción es constante, el ruido de las redes sociales, la rapidez de las noticias, la multiplicidad de tareas y compromisos nos arrastran a un ritmo frenético que no permite escuchar ni siquiera el susurro interno que iniciamos a conocer en los capítulos anteriores. La práctica de la conciencia plena es un antídoto para esta desconexión, un regreso a nosotros mismos en cada instante. Ser consciente plenamente significa prestar atención de manera intencionada, sin juzgar, al momento presente. No se trata de escapar del pasado ni de anticipar el futuro, sino de estar aquí y ahora con todo lo que sucede, tanto afuera como adentro. Cuando logramos este estado, la mente deja de divagar en sus pensamientos repetitivos, el ego pierde parte de su control porque no encuentra la oportunidad de alimentarse del miedo o la preocupación, y el alma puede expresarse con más libertad. La conciencia plena nos invita a observar sin identificarnos, a ser testigos de nuestras emociones, pensamientos y sensaciones corporales, sin reaccionar automáticamente. Es en esta pausa consciente donde descubrimos la profundidad de nuestra experiencia humana y la conexión con la esencia verdadera. Practicar la conciencia plena no requiere ningún equipamiento especial, solo la intención genuina y la disposición para detenernos y mirar con atención. Puede comenzar con pequeños actos cotidianos, notar la respiración mientras caminas, sentir el sabor de la comida, escuchar el canto de un pájaro
observar los colores del cielo, o simplemente prestar atención a cómo te sientes en este momento. Estos momentos simples son portales hacia una mayor presencia y plenitud. A medida que la práctica se vuelve constante, los beneficios se extienden a todas las áreas de la vida. Mejora la concentración, reduce el estrés, fortalece la inteligencia emocional y profundiza la conexión con uno mismo y con los demás. Desde la perspectiva espiritual, la conciencia plena es una forma de oración o meditación en movimiento, un acto sagrado de presencia conto. En muchas tradiciones, se enseña que el alma se encuentra en el ahora, que el tiempo es una construcción mental y que la verdadera vida sucede en el instante presente. Cuando estamos conscientes, abrimos espacio para que la luz interior brille sin interferencias, para que el amor y la compasión fluyan desde nuestra esencia más profunda. Este estado también nos ayuda a soltar el control y la necesidad de tener todas las respuestas, permitiéndonos confiar en el flujo natural de la vida y en la sabiduría que reside en nuestro interior. Sin embargo, la conciencia plena no es un estado fácil de mantener continuamente, especialmente al principio. La mente tiende a distraerse, a volver a sus viejos hábitos, a dejarse arrastrar por el ruido interno y externo. Por eso, la práctica requiere paciencia, compromiso y gentileza hacia uno mismo. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante y amable con las dificultades que surgen. Cada vez que notas que tu atención se ha perdido y la regresas al presente, estás fortaleciendo un músculo invisible que te permitirá vivir con mayor libertad y autenticidad. La clave está en la repetición consciente, en hacer de la presencia una forma de vida, y no solo un momento aislado. Además, la conciencia plena abre la puerta a una relación más profunda con nuestras emociones. Muchas veces, hemos aprendido a evitar o reprimir sentimientos incómodos, pero cuando estamos presentes con ellos sin juzgarlos, estos pierden su carga destructiva y se transforman en maestros que nos enseñan sobre nuestras necesidades, límites y deseos. La capacidad de observar nuestras emociones desde la distancia es una de las claves para sanar heridas internas y para no reaccionar desde el ego herido, sino desde la sabiduría del alma. De esta manera, la conciencia plena nos conduce hacia un equilibrio emocional que nutre nuestra paz interior. En el contexto de la espiritualidad y el desarrollo personal, la conciencia plena es el puente que conecta la mente con el alma. Es la práctica que nos permite discernir qué pensamientos, creencias y patrones mentales están alineados con nuestra esencia, y cuáles son producto del condicionamiento del ego. Nos ayuda a tomar decisiones más conscientes, a actuar desde el amor en vez del miedo, a vivir con intención en lugar de automatismo. La conciencia plena, por lo tanto, no es solo una herramienta para el bienestar psicológico, sino un camino para la realización profunda y el despertar verdadero. Por último, la conciencia plena también nos invita a reconocer la interconexión con todo lo que nos rodea. Al estar presentes, comenzamos a sentir que no estamos separados del mundo, sino que formamos parte de un entramado más grande de vida y energía. Este sentido de unidad y pertenencia fortalece la compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos, y nos impulsa a vivir de manera más auténtica y responsable. Estamos alimentando no solo nuestro despertar personal, sino también la expansión de la conciencia colectiva. Así que hoy, en este capítulo de tu viaje, te invito a abrazar la práctica de la conciencia plena como un acto de amor hacia ti mismo y hacia tu alma. Pues no necesitas ir lejos, ni hacer grandes cambios, solo necesitas comenzar donde estás, aquí y ahora. Respira, observa, siente, y permite que la presencia te guíe hacia la conexión más profunda con tu verdadero yo. Capítulo 5. El arte de soltar y el poder de la aceptación. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el despertar del alma es la resistencia al cambio y el apego a lo conocido, incluso cuando lo conocido nos causa dolor o nos limita profundamente. En este capítulo, exploraremos el arte de soltar.
una habilidad esencial para liberarnos de las cadenas invisibles que el ego y las circunstancias externas nos imponen. Soltar no significa rendirse ni abandonar, sino aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve, lo que nos retiene y lo que obstaculiza nuestra conexión con el verdadero yo. Soltar es un acto de valentía y sabiduría, porque implica confiar en la vida y en la sabiduría interna para permitir que lo nuevo florezca. Desde muy temprano en la vida, aprendemos a aferrarnos a personas, a ideas, a emociones, a resultados, a identidades. El apego es una forma de seguridad, una ilusión de control que el ego utiliza para sentirse fuerte y estable. Pero el apego también es una forma de sufrimiento, porque cuando lo que amamos o a lo que nos aferramos cambia o desaparece, experimentamos miedo, dolor, frustración y resistencia. Soltar no es fácil porque va contra ese instinto de supervivencia que busca mantenernos en una zona cómoda, aunque esa comodidad sea una prisión. Por eso, aprender a soltar es un arte que se cultiva con paciencia, práctica y compasión. El primer paso para soltar es la aceptación. Aceptar la realidad tal como es, sin tratar de cambiarla, negar o resistirnos a ella. La aceptación no es resignación ni pasividad. Es una apertura profunda que nos permite enfrentar la vida con los ojos claros y el corazón abierto. Cuando aceptamos, dejamos de pelear contra la corriente y comenzamos a fluir con ella. Esta actitud libera una enorme energía interna que antes estaba invertida en la lucha, el resentimiento o la negación. La aceptación es la puerta hacia la paz interior, porque nos libera del desgaste emocional y mental que genera la resistencia. Aceptar no significa que renunciemos a nuestros sueños o a nuestra capacidad de transformación, sino que reconocemos el momento presente sin juzgarlo. A partir de esa aceptación clara, podemos elegir conscientemente qué pasos dar, cuáles patrones cambiar y qué camino seguir. Soltar es la consecuencia natural de esa aceptación. Es dejar ir expectativas, rencores, miedos y cualquier carga que ya no nos permita avanzar. Soltar es también dejar ir la imagen rígida de quién creemos que debemos ser para empezar a descubrir quiénes somos realmente, sin máscaras ni defensas. Este proceso puede ser doloroso porque implica enfrentar pérdidas y enfrentar partes de nosotros que no queremos mirar. Puede que sintamos miedo a perder control, a sentirnos vulnerables o a quedarnos en la incertidumbre. Pero la paradoja es que solo cuando soltemos lo que ya no nos sirve, podemos abrir espacio para lo nuevo, para nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevos aprendizajes y, sobre todo, para una conexión más profunda con nuestra esencia. Soltar es un acto de fe en la vida y en nosotros mismos, una declaración de confianza en que el universo siempre conspira para nuestro crecimiento y bienestar. Prácticamente, el arte de soltar se cultiva a través de la presencia consciente, el autoconocimiento y la autoindagación para eso. Cada vez que te sientas atrapado en un pensamiento repetitivo, en una emoción dolorosa o en una situación que te causa sufrimiento, ¿qué necesito dejar ir para sentirme más libre? ¿Qué parte de mí está aferrada a esta situación? Estas preguntas, aunque simples, abren una puerta hacia la conciencia y la liberación. Es importante recordar que soltar no es algo que se logra de un día para otro, sino un proceso gradual que requiere compasión y paciencia hacia uno mismo. En el arte de soltar también entra la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. El perdón es un acto liberador que disuelve el resentimiento y la ira, emociones que actúan como anclas pesadas que nos impiden avanzar. Perdonar no significa justificar acciones dañinas ni olvidar lo ocurrido, sino soltar la carga emocional que esas experiencias nos generan. Cuando perdonamos, abrimos espacio para la sanación y para el amor incondicional, que es el alimento del alma. La aceptación y el perdón son aliados inseparables en este camino de liberación interna. Además, soltar implica dejar ir la necesidad de controlar el futuro y aceptar la incertidumbre que es inherente a la vida. Muchas veces el ego se aferra a planes, expectativas y certezas para sentirse seguro. Pero esta seguridad es ilusoria porque la vida es cambio constante. Aprender a soltar el control es aprender a confiar en el flujo natural de la existencia, en la sabiduría interna que nos guía más allá del miedo. La entrega consciente
lejos de ser una debilidad, es una muestra de fuerza y madurez espiritual que nos conecta con la paz y la armonía. Este capítulo es una invitación a practicar el arte de soltar en todos los niveles: mental, emocional, físico y espiritual. Soltar creencias limitantes, soltar relaciones tóxicas, soltar la necesidad de aprobación externa, soltar el pasado y las heridas que arrastramos, soltar el apego a resultados y a la imagen que proyectamos. Soltar es un proceso liberador que abre el camino hacia la autenticidad, hacia una vida plena y consciente, y hacia el encuentro profundo con el verdadero yo, ese alma eterna, que siempre está presente más allá de las formas cambiantes. En el proceso de soltar, también aprenderás a reconocer que el verdadero poder no está en aferrarse, sino en la capacidad de dejar ir con amor y confianza, porque solo cuando soltamos lo viejo, podemos recibir lo nuevo en nuestra vida con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a crecer. Soltar es el arte de abrirse a la vida tal como es, en toda su complejidad y belleza, permitiendo que el alma despierte y se exprese con plenitud. Capítulo 6. La mente como aliada y enemiga. Entender y transformar el diálogo interno. La mente es uno de los instrumentos más poderosos y complejos que poseemos. Es el escenario donde se libran las batallas más intensas y también donde se gesta la mayor parte de nuestra experiencia vital. En el proceso de despertar del alma, comprender la naturaleza de la mente y aprender a gestionar el diálogo interno se vuelve una tarea fundamental, porque nuestra mente puede ser tanto una aliada luminosa como una enemiga silenciosa. Muchas veces, sin ser conscientes, nos convertimos en prisioneros de pensamientos repetitivos, juicios severos y narrativas limitantes que nos alejan de nuestra esencia y nos mantienen atrapados en ciclos de ansiedad, miedo o autocrítica. Sin embargo, la mente también puede ser entrenada para servirnos, para ayudarnos a cultivar paz, claridad y compasión hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Para entender esta dualidad, primero debemos reconocer que la mente no es nuestro verdadero yo, sino una herramienta evolutiva que procesa información, aprende y crea significado. El problema surge cuando nos identificamos completamente con ella, creyendo que somos nuestros pensamientos o emociones. Esta identificación genera sufrimiento porque los pensamientos son fugaces, contradictorios y a menudo están cargados de condicionamientos que no reflejan nuestra realidad más profunda. El diálogo interno, es decir, esa voz constante que narra nuestra experiencia, puede ser amable y motivador o cruel y destructivo, dependiendo de cómo lo alimentemos y atendamos. El primer paso para transformar esta relación es la conciencia. Ser testigos de nuestra mente sin identificarnos con ella. Esta práctica de observación requiere paciencia y disciplina, pues la mente tiene tendencia a distraerse y a involucrarse emocionalmente en sus propias historias. Sin embargo, al cultivar la atención plena que mencionamos en capítulos anteriores, aprendemos a notar cuándo un pensamiento nos está atrapando y podemos elegir si darle espacio o dejarlo pasar. Cuando somos conscientes del diálogo interno, descubrimos que muchos de nuestros juicios y miedos son ecos del pasado, creencias heredadas o respuestas automáticas que ya no nos sirven. Esta distancia entre el observador y la mente es clave para recuperar la libertad interior, porque nos permite no reaccionar impulsivamente, sino responder con sabiduría. Transformar el diálogo interno no significa eliminar los pensamientos negativos ni suprimir emociones difíciles, sino cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. En lugar de sermonearnos o castigarnos por errores o limitaciones, podemos cultivar una voz interna que sea comprensiva, alentadora y amorosa. Esto no es un acto de autoindulgencia ni negación de la realidad, sino una forma profunda de autocuidado que fortalece nuestra resiliencia y nuestra conexión con el alma. La autocompasión es una herramienta fundamental en este proceso, porque nos ayuda a aceptar nuestras imperfecciones y heridas con ternura, en lugar de juzgarlas con dureza. Además, la mente funciona a través de patrones, y muchos de esos patrones están grabados en nuestra infancia, en nuestras experiencias y en la cultura en la que vivimos. Para cambiar el diálogo interno,
es necesario identificar esas creencias limitantes que nos condicionan y que operan en piloto automático. Preguntas como, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es verdad lo que me digo? ¿Qué pasaría si cambiara esta creencia? Nos abren puertas para reprogramar la mente desde un lugar más consciente y libre. En esta labor, herramientas como la meditación, la escritura reflexiva o el acompañamiento terapéutico pueden ser de gran ayuda para desentrañar esos hilos invisibles que atan nuestra mente a viejas historias. Como otra dimensión importante en la relación con la mente es la gestión de las emociones, porque estas y los pensamientos están íntimamente ligados. Muchas veces un pensamiento negativo genera una emoción dolorosa, y a su vez, esa emoción alimenta más pensamientos en espiral. Aprender a reconocer y aceptar nuestras emociones, sin dejarnos arrastrar por ellas, es una habilidad que fortalece el diálogo interno saludable. Cuando estamos en contacto con nuestras emociones y las observamos sin juicios, podemos responder desde la calma y no desde la reactividad. Esta conciencia emocional se convierte en un puente hacia la sanación interna y hacia una mente más equilibrada. La mente también puede ser una gran fuente de creatividad, intuición y sabiduría cuando aprendemos a silenciar el ruido mental y abrirnos a la inspiración. En el despertar del alma, esa conexión con la creatividad innata nos permite expresar nuestra esencia más auténtica, nos impulsa a descubrir nuevos caminos y nos conecta con el misterio y la belleza de la existencia. Cultivar momentos de silencio, contemplación y receptividad es fundamental para que la mente se transforme de una maquinaria inquieta en un canal de expresión espiritual y personal. Finalmente, entender la mente como aliada y enemiga implica aceptar su naturaleza dual y compleja, y comprometernos con un trabajo constante de autoconocimiento y transformación. La mente no desaparecerá, ni podemos controlarla completamente, pero sí podemos elegir cómo relacionarnos con ella. Al transformar el diálogo interno, abrimos espacio para una vida más consciente, auténtica y plena, donde la voz del alma se escucha con claridad y donde la mente se convierte en un instrumento al servicio del bienestar y la expansión personal. Este capítulo te invita a observar tu diálogo interno con curiosidad y amor, a cuestionar las historias que te cuentas y a cultivar una mente aliada que te apoye en el camino hacia tu verdadero yo. Porque solo cuando transformamos la mente, podemos comenzar a despertar realmente y vivir desde la profundidad del alma. Capítulo 7. El camino del autoconocimiento. Explorando las profundidades del ser. El viaje hacia el despertar del alma es, antes que nada, un viaje hacia el interior, un proceso de autoconocimiento que nos invita a explorar las profundidades del ser con honestidad, valentía y amor. El autoconocimiento es la llave maestra que abre la puerta a la transformación personal y espiritual, pues solo cuando nos conocemos verdaderamente podemos liberar las cadenas invisibles que nos atan a patrones limitantes, miedos y falsas identidades. En esta travesía, dejamos de ser extraños para nosotros mismos y comenzamos a habitar con autenticidad cada rincón de nuestra existencia, descubriendo que más allá de la superficie de pensamientos y emociones, hay una esencia pura, un alma eterna que siempre ha estado allí esperando ser reconocida. Este proceso de exploración interior no es lineal ni sencillo, es un camino lleno de descubrimientos, a veces placenteros y otras veces desafiantes, donde nos enfrentamos a nuestras sombras y luces con la intención de integrarlas y trascenderlas. Muchas personas evitan este viaje porque implica mirar aspectos de uno mismo que han sido ignorados o reprimidos, como heridas emocionales, creencias limitantes o patrones de conducta repetitivos. Sin embargo, evitar el autoconocimiento no detiene el sufrimiento ni la insatisfacción, solo la prolonga y la intensifica. Por eso, el despertar del alma comienza cuando decidimos mirar hacia adentro con valentía y abrirnos a la verdad, aunque ésta sea incómoda o dolorosa. Para iniciar este viaje, es fundamental cultivar la honestidad consigo mismo, una sinceridad profunda que no busca justificarse ni negar, sino aceptar lo que es con compasión. Reconocer nuestras sombras no significa juzgarnos ni condenarnos, sino iluminarlas con la luz de la conciencia para entender su origen y su función. En cada herida o conflicto interno hay una enseñanza oculta,
una oportunidad para crecer y para sanar. El autoconocimiento nos invita a abrazar tanto lo que consideramos bueno como lo malo en nosotros, porque ambos son partes integrales del ser humano y del alma. La integración de estas polaridades es un paso esencial hacia la plenitud y la autenticidad. Además de la honestidad, otro aspecto clave del autoconocimiento es la presencia atenta. La capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos y reacciones sin identificarnos con ellos. Este observador interno es la conciencia que nos permite discernir entre lo que somos en esencia y las capas superficiales de nuestra personalidad condicionada. A través de prácticas como la meditación, la escritura reflexiva o el diálogo interior consciente, podemos fortalecer esta mirada interna que nos guía hacia una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. Con el tiempo, esta presencia atenta se convierte en un hábito que transforma nuestra relación con nosotros mismos y con la vida. El autoconocimiento también implica cuestionar las creencias y valores que hemos heredado o adoptado sin examinarlos, muchas veces inconscientes de cómo influyen en nuestras decisiones y en nuestro bienestar. Preguntarnos, ¿qué creo realmente? ¿Estas ideas me ayudan o me limitan? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis valores o a los de otros? Nos abre un espacio para redescubrir nuestra verdad interna. Muchas veces, despertar el alma es también despertar a la autenticidad, a la libertad de ser quienes somos sin máscaras ni roles impuestos. Este proceso requiere coraje, porque puede implicar deshacer viejos patrones y construir nuevos caminos alineados con nuestra esencia. Otro componente esencial del autoconocimiento es la exploración de las emociones, esas señales poderosas que nos hablan del estado de nuestro alma y de nuestras necesidades más profundas. Aprender a escuchar y comprender nuestras emociones nos permite conectar con nuestro mundo interno y tomar decisiones conscientes que honran nuestra verdad. Muchas veces la falta de autoconocimiento emocional nos lleva a reacciones automáticas, conflictos internos y relaciones disfuncionales. Por eso, el trabajo emocional es parte inseparable del despertar y nos invita a cultivar la inteligencia emocional, la aceptación y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Finalmente, el autoconocimiento nos conduce a una experiencia directa y profunda de nuestra esencia espiritual. Más allá de los pensamientos, emociones y roles sociales, hay un núcleo de ser que es eterno, sabio y lleno de luz. Esta conexión con el alma es la fuente de la verdadera felicidad, la paz interior y la libertad. En el camino del autoconocimiento, aprendemos a escuchar esa voz interna, a confiar en la intuición y a vivir desde un lugar de autenticidad y plenitud. Cada paso que damos hacia adentro nos acerca más a este despertar, nos libera de las ataduras del ego y nos permite vivir en armonía con nuestro propósito más elevado. Este capítulo es una invitación a comenzar o profundizar tu viaje de autoconocimiento con apertura y amor. No temas enfrentar lo que encuentres, porque en esa exploración reside la llave para tu transformación y para el despertar de tu alma. Recuerda que no estás solo en este camino. Cada experiencia, cada desafío y cada revelación son parte del tejido de la vida que te sostiene y te impulsa hacia la luz. Abre tu corazón, mira hacia adentro y déjate sorprender por la profundidad y la belleza que aguardan en ti. Capítulo 8. La práctica de la presencia consciente. Vivir en el ahora para despertar el alma. Vivir en el ahora es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras que podemos incorporar en el camino hacia el despertar del alma. La práctica de la presencia consciente no solo nos permite liberarnos del peso del pasado y la ansiedad por el futuro, sino que nos abre a la experiencia plena de la vida en cada instante, conectándonos con nuestra esencia y con la realidad en su forma más pura. La mayoría de las personas transitan su existencia atrapadas en recuerdos o preocupaciones, perdiendo la oportunidad de saborear el regalo del presente, que es el único momento en el que realmente podemos vivir, sentir y elegir. La presencia consciente es, entonces, el arte de traer la atención plena y amorosa a cada aspecto de nuestra experiencia, sin juzgar, resistir o dispersarnos. Este capítulo profundiza en la naturaleza y el poder de la presencia consciente,
una habilidad que no es solo un concepto filosófico o espiritual, sino una práctica concreta que puede transformar radicalmente nuestra forma de ser y de relacionarnos con el mundo. Cultivar la presencia requiere dedicación y paciencia, pues nuestra mente tiene la tendencia natural a divagar, atrapada en pensamientos que nos alejan del aquí y ahora. Sin embargo, con la práctica constante, podemos entrenar la mente para volver al presente una y otra vez, creando un espacio interno donde la calma, la claridad y la autenticidad pueden surgir. Esta práctica no solo mejora nuestro bienestar emocional y mental, sino que también nos acerca a la experiencia profunda de nuestro verdadero yo, el alma que siempre está aquí y ahora. La presencia consciente implica un compromiso activo con la vida. No es una pasividad ni una evasión, sino una atención vibrante y amorosa a cada experiencia. Cuando estamos presentes, dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a percibir la riqueza de cada instante, la textura de las emociones, el movimiento de los pensamientos y la respiración que sostiene la vida. Este nivel de atención transforma incluso las actividades más simples en momentos de conexión profunda y realización. Caminar, comer, hablar, escuchar o simplemente estar pueden convertirse en prácticas sagradas que nutren el alma y expanden la conciencia. Una de las barreras más comunes para la presencia consciente es la identificación con la mente y su constante flujo de pensamientos y preocupaciones. Nos acostumbramos a creer que somos esa voz interna que siempre juzga, planifica o critica, perdiendo contacto con el observador interno que puede simplemente mirar sin reaccionar. Aprender a distinguir entre el observador y los contenidos mentales es fundamental para anclar la presencia. Técnicas como la meditación mindfulness, la respiración consciente y la autoindagación nos ayudan a desarrollar esta separación y a cultivar un estado de conciencia abierto y receptivo. Además, la práctica de la presencia nos invita a aceptar la realidad tal como es, sin intentar cambiarla o resistirla desde el ego. Esta aceptación no es resignación, sino una apertura profunda que permite que la vida fluya y se manifieste en su plenitud. Cuando resistimos, bloqueamos la energía vital y nos desconectamos del alma. Cuando aceptamos, facilitamos la armonía interna y externa. La presencia consciente nos permite experimentar incluso las dificultades y los desafíos como oportunidades para crecer, para aprender y para expandir nuestra comprensión. Cada experiencia se convierte en un maestro que nos guía hacia la evolución del ser. Vivir en el ahora también transforma nuestra relación con el tiempo. En nuestra cultura el tiempo es visto como algo lineal, una sucesión incesante de pasado, presente y futuro que nos obliga a estar siempre ocupados, planificando o recordando. La presencia consciente nos invita a romper con esta ilusión, a reconocer que el pasado ya no existe y que el futuro es una construcción mental incierta. Solo el presente es real y tangible. Al conectarnos con el ahora, aprendemos a vivir con menos estrés, más serenidad y mayor claridad, porque dejamos de preocuparnos por lo que fue o lo que podría ser y nos enfocamos en lo que está sucediendo aquí y ahora. Este estado de presencia no solo es beneficioso a nivel personal, sino que también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos verdaderamente presentes, escuchamos con atención plena, nos comunicamos desde la autenticidad y creamos conexiones más profundas y genuinas. La presencia consciente nos permite ser más empáticos, pacientes y compasivos, porque nos hace conscientes de la humanidad compartida y del momento único que cada encuentro representa. Así, el despertar del alma se expresa en la calidad de nuestras relaciones y en la capacidad de amar y ser amados plenamente. En este capítulo, exploraremos también las prácticas concretas para cultivar la presencia consciente en la vida diaria, desde la meditación formal hasta pequeños ejercicios de atención en actividades cotidianas. También abordaremos los obstáculos comunes que surgen en esta práctica, como la distracción, la impaciencia o el autojuicio, y cómo superarlos con amabilidad y perseverancia. La presencia consciente no es un destino, sino un camino continuo, una invitación constante a regresar al centro de nuestro ser y a vivir con plenitud cada instante. Finalmente, entender la presencia consciente como el vehículo para despertar el alma
nos ayuda a reconocer que no necesitamos cambiar quiénes somos, ni esperar a un futuro ideal para sentirnos completos. La plenitud está disponible aquí y ahora, en la sencillez del momento presente, cuando aprendemos a soltar el pasado, dejar de preocuparnos por el futuro y abrirnos a la experiencia viva de ser. La práctica de la presencia es el portal hacia la libertad interior, hacia la paz profunda y hacia el encuentro con nuestro verdadero yo, esa alma eterna que habita en cada latido de vida. Capítulo 9. El poder transformador del perdón. Liberando el alma de las cadenas del resentimiento. El perdón es una de las fuerzas más poderosas y liberadoras que el ser humano puede ejercer en su camino hacia el despertar del alma. Sin embargo, a pesar de su gran potencial, el perdón es un proceso que a menudo se malinterpreta o se evita por miedo, orgullo o dolor profundo. Entender el perdón, no solo como un acto hacia los demás, sino principalmente como un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Libertad auténtica. En este capítulo, exploraremos cómo el perdón, lejos de ser un acto de debilidad o olvido, es una elección valiente y consciente que libera el alma de las cadenas invisibles del resentimiento, el odio y la amargura. El resentimiento es una carga pesada que envenena nuestra mente, emociones y cuerpo, manteniéndonos atados al pasado y dificultando nuestro crecimiento personal y espiritual. Cuando guardamos rencores o mantenemos heridas abiertas, permitimos que la energía negativa controle nuestra vida, afectando nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra felicidad. El perdón, por el contrario, es un acto de liberación, una forma de soltar esa carga que ya no nos sirve, sin importar si la otra persona merece o no nuestro perdón según nuestro juicio. Perdonar no significa justificar ni aceptar comportamientos dañinos, sino elegir sanar y recuperar nuestro poder interior. Es decir, el perdón es primero un acto de amor propio. Para muchos, el proceso de perdón comienza con el reconocimiento y la validación del dolor sufrido. No se trata de minimizar ni negar el daño, sino de aceptar la realidad de lo ocurrido y permitirnos sentir todas las emociones asociadas sin juicio. Este paso es crucial, porque solo desde la verdad y la aceptación profunda podemos comenzar a liberar el sufrimiento. Negar el dolor o fingir que no existe solo prolonga el ciclo del resentimiento y fortalece el apego a la víctima. El perdón auténtico nace cuando somos capaces de mirar con honestidad y compasión, tanto a nuestra propia herida como a la humanidad del otro, reconociendo que todos somos seres imperfectos, vulnerables y en proceso de aprendizaje. Un aspecto fundamental para entender el perdón es distinguirlo del olvido o la reconciliación. Perdonar no implica necesariamente olvidar lo sucedido, ni restablecer una relación con quien nos causó daño, especialmente si esto puede poner en riesgo nuestra integridad física, emocional o mental. El perdón es una liberación interna que depende exclusivamente de nosotros, un acto que ocurre en nuestro interior y que no requiere de la aceptación o el cambio de la otra persona. Esta independencia del proceso es vital para que el perdón sea una herramienta de poder personal y no una imposición externa. Al liberarnos del resentimiento, recuperamos la paz y abrimos espacio para la alegría y la expansión del alma. El camino del perdón puede ser largo y complejo, especialmente cuando las heridas son profundas o han ocurrido en etapas tempranas de nuestra vida, donde el dolor puede haberse arraigado en nuestro subconsciente. Por eso, el perdón es también un proceso que puede necesitar acompañamiento terapéutico, prácticas espirituales y mucha paciencia. La meditación, la oración, la escritura terapéutica o los ejercicios de visualización son algunas de las herramientas que pueden facilitar este camino, ayudándonos a conectar con la compasión y a soltar poco a poco el peso del resentimiento. Cada pequeño paso hacia el perdón es un acto de coraje y un avance significativo en el despertar del alma. Otra dimensión que hace del perdón un proceso transformador es la posibilidad de expandir nuestra comprensión hacia una perspectiva más amplia y espiritual. Al reconocer que todos somos expresiones de una misma energía universal y que las experiencias dolorosas son oportunidades para el aprendizaje y la evolución, podemos comenzar a ver las heridas desde un lugar de aceptación y sentido. Esta visión no elimina el sufrimiento,
pero nos permite integrarlo y trascenderlo, comprendiendo que el perdón es también un acto de alineación con la sabiduría del alma y con la fluidez de la vida. Finalmente, perdonar nos abre la puerta a la verdadera libertad. Al soltar el resentimiento, nos liberamos de una prisión invisible que nos mantiene atrapados en el pasado y nos impide vivir plenamente en el presente. El perdón nos devuelve la energía vital, la paz interior y la capacidad de amar sin condiciones, liberando al alma para que pueda desplegarse en toda su plenitud. Este capítulo te invita a mirar tus heridas con compasión, a abrir tu corazón al poder sanador del perdón y a experimentar la transformación profunda que este acto puede traer a tu vida y a tu camino espiritual. Perdonar es despertar a la vida con un alma libre y un corazón abierto, listo para abrazar la totalidad de la experiencia humana con amor y sabiduría. Capítulo 10. La conexión con el propósito de vida. Descubrir y vivir desde tu misión del alma. En el vasto y complejo viaje del despertar del alma, uno de los hitos más significativos y transformadores es la conexión con el propósito de vida, ese llamado interno que nos impulsa a vivir con sentido, autenticidad y plenitud. Muchas personas pasan gran parte de su existencia sintiendo un vacío o una desconexión con lo que hacen, atrapadas en rutinas o roles que no reflejan su verdadera esencia. Este desencuentro con el propósito genera insatisfacción, confusión, y una sensación profunda de que falta algo, una inquietud que el alma lanza como un mensaje para que nos detengamos, escuchemos y respondamos desde el corazón. Descubrir y vivir desde la misión del alma es abrir la puerta a una vida más consciente, vibrante y alineada con nuestro ser más auténtico. El propósito de vida no es simplemente un objetivo externo o una meta material, sino una expresión del alma que integra nuestros dones, valores, pasiones y el impacto que deseamos tener en el mundo. A menudo está relacionado con cómo podemos contribuir al bienestar colectivo desde nuestra singularidad, transformando nuestras experiencias y talentos en un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Este llamado puede manifestarse de muchas maneras y no siempre coincide con las expectativas sociales o familiares. Por eso, escucharlo requiere un proceso de introspección profunda, confianza en la intuición y valentía para salir del molde y construir un camino propio. Para conectar con el propósito de vida, es esencial cultivar el silencio interior y la presencia consciente, porque en el ruido externo y en la agitación mental se pierde la claridad necesaria para escuchar la voz del alma. Las prácticas de meditación, contemplación y autoindagación son herramientas poderosas para sintonizar con esta dimensión interna y descubrir lo que realmente nos moviliza. Preguntas como, ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué acciones me llenan de energía y sentido? ¿Qué legado quiero dejar? Son faros que iluminan el camino hacia nuestro propósito. A medida que avanzamos en esta exploración, aprendemos a distinguir entre deseos superficiales y vocaciones profundas, entre lo que nos imponen y lo que surge genuinamente desde nuestro ser. El proceso de vivir desde el propósito del alma también implica enfrentar miedos, dudas y resistencias internas que pueden sabotear nuestra expresión auténtica. El miedo al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre o a no ser suficientemente buenos son sombras que emergen cuando nos atrevemos a salir de la zona de confort y a manifestar nuestro verdadero yo. Sin embargo, estos obstáculos no deben ser vistos como señales para rendirse, sino como oportunidades para crecer, fortalecer la confianza y afirmar nuestra intención. Cada paso dado con coraje hacia nuestro propósito es una victoria sobre las limitaciones del ego y un acto de amor hacia el alma. Asimismo, vivir desde el propósito es un acto de coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Significa alinear nuestras decisiones diarias con los valores que emergen de lo más profundo de nuestro ser, creando una vida íntegra y auténtica. Esta coherencia fortalece nuestra energía vital y nos conecta con una fuente más grande, potenciando no solo nuestro bienestar personal, sino también nuestra capacidad de influir positivamente en nuestro entorno. En este sentido, el propósito del alma se convierte en un faro que guía no solo nuestra existencia individual, sino también nuestra contribución al tejido colectivo de la humanidad. Cabe destacar que el propósito de vida no es algo fijo e inmutable,
sino una realidad dinámica que puede evolucionar y adaptarse a las etapas y circunstancias del camino. A veces, lo que nos parecía claro en un momento puede transformarse o expandirse, y esto forma parte natural del proceso de crecimiento y despertar. Estar abiertos al cambio, a la exploración continua y a la integración de nuevas experiencias nos permite mantenernos conectados con la autenticidad del alma, evitando caer en rigideces o expectativas limitantes. La flexibilidad y la apertura son aliados indispensables en la manifestación de nuestro propósito. Finalmente, la conexión con el propósito de vida es una invitación a vivir con pasión, presencia y sentido, trascendiendo la mera supervivencia o el éxito externo para habitar una existencia rica en significado y plenitud. Este capítulo te invita a iniciar o profundizar esta búsqueda con valentía y amor, confiando en que el alma tiene una misión única para ti, que merece ser descubierta y vivida plenamente. Despertar el alma es también despertar a la responsabilidad sagrada de expresar y compartir ese propósito, iluminando el camino con la luz de la autenticidad y la entrega. Capítulo 11. La mente y el ego, comprendiendo sus roles para trascender el falso yo. En el camino del despertar del alma, uno de los desafíos más profundos y transformadores es comprender la naturaleza de la mente y el ego, y cómo estos elementos influyen en nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos. La mente es una herramienta poderosa y necesaria para la vida cotidiana, pero también puede convertirse en un laberinto de pensamientos, juicios y condicionamientos que nos alejan de la verdad interior y nos mantienen atrapados en un falso yo construido por el ego. Para avanzar hacia la autenticidad y la libertad del alma, es fundamental entender cómo funciona la mente, qué es el ego, y cómo podemos trascender esas estructuras mentales que limitan nuestra experiencia y nuestro crecimiento. La mente opera principalmente a través del pensamiento, una actividad constante que procesa información, analiza el pasado, anticipa el futuro y crea narrativas sobre quiénes somos y cómo debería ser el mundo. Esta función es indispensable para la supervivencia, la planificación y la resolución de problemas. Sin embargo, la mente también tiene una tendencia natural a identificarse con sus propios procesos, creyendo que esos pensamientos, emociones y roles son la totalidad del ser. Este fenómeno se conoce como la identificación con el ego, una construcción mental que surge de patrones aprendidos, miedos, deseos y la necesidad de control. El ego crea una imagen de yo separada, limitada y muchas veces conflictiva, que busca protección y validación externa. El ego, entonces, puede definirse como ese falso yo, una identidad psicológica formada por creencias, etiquetas, roles y defensas que distorsionan la percepción del verdadero ser cada día de hacer. Casey, uno cuestionado. Su función principal es mantenernos seguros a través de mecanismos de defensa como el juicio, la comparación, la crítica, el miedo y la resistencia al cambio. Aunque en cierto nivel el ego cumple un rol funcional para adaptarnos a la sociedad, cuando se vuelve dominante nos desconecta de nuestra esencia profunda, del alma que es libre, amorosa y unificada. La identificación con el ego es la raíz de muchos sufrimientos, conflictos internos y externos, porque nos mantiene fragmentados y en lucha constante por proteger una imagen construida. Comprender la mente y el ego es el primer paso para desactivar su poder y recuperar el acceso a la conciencia pura, ese estado de observación en el que podemos ver los pensamientos y emociones como fenómenos pasajeros sin identificarnos con ellos. Esta capacidad de observación es fundamental para el despertar, pues nos permite reconocer que no somos la mente ni el ego, sino el espacio en el que estos aparecen. Mediante prácticas como la meditación, la autoindagación y el mindfulness, podemos entrenar la mente para no quedar atrapada en sus propias trampas y para abrirnos a una experiencia más amplia y profunda de nuestro ser. Trascender el falso yo implica también confrontar las creencias limitantes y los patrones automáticos que el ego sostiene para mantener su estructura. Esto requiere valentía y compromiso, porque a menudo estas creencias están profundamente arraigadas en nuestra historia personal, familiar y cultural. Cuestionar quiénes creemos ser
por qué reaccionamos de ciertas maneras y qué historias nos contamos sobre nosotros mismos. Es un trabajo de autodescubrimiento que puede ser incómodo, pero tremendamente liberador. A medida que vamos desmontando el ego, encontramos espacios de libertad, paz y autenticidad que antes parecían inaccesibles. Un aspecto clave en esta transformación es cultivar la compasión hacia uno mismo, ya que el ego también se alimenta de la autocrítica y la culpa. Reconocer que todas las personas, incluido nosotros mismos, estamos en un proceso de aprendizaje y evolución, nos ayuda a soltar el juicio y a abrirnos a la aceptación y al amor incondicional. Este amor hacia el propio ser es la base para que el alma pueda emerger con fuerza y claridad, iluminando el camino hacia una vida más consciente y auténtica. Además, la comprensión del ego nos lleva a revisar nuestras relaciones con los demás, porque el ego tiende a proyectar sus inseguridades, expectativas y miedos en el mundo externo. Muchas veces los conflictos interpersonales son manifestaciones del ego en lucha por mantener su identidad y poder. Al desarrollar la conciencia y la compasión, podemos responder a los demás desde un lugar más profundo y sereno, trascendiendo las reacciones automáticas y creando vínculos más auténticos y sanadores. Este capítulo invita a abrazar la mente como una aliada poderosa, pero a no perderse en sus laberintos, a reconocer el ego sin identificarse con él, y a abrir el corazón y la conciencia hacia la verdad del alma. Trascender el falso yo es un proceso gradual, lleno de aprendizajes y retos, pero también de descubrimientos y liberaciones que nos acercan a la experiencia profunda del ser. El despertar del alma es el despertar a nuestra verdadera naturaleza, más allá de las máscaras y construcciones mentales, para vivir con plenitud, paz y autenticidad. Capítulo 12. La sabiduría del silencio interior. Encontrar la voz del alma en la quietud. En un mundo cada vez más ruidoso y acelerado, donde las distracciones externas y las demandas constantes parecen absorber toda nuestra atención, el silencio interior se presenta como un refugio indispensable para el despertar del alma. La sabiduría del silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino un estado profundo de quietud interna donde podemos conectar con la voz auténtica de nuestro ser más esencial. Este silencio consciente es un espacio sagrado que nos invita a desacelerar, a dejar de lado el ruido mental y emocional, y a abrirnos a la experiencia pura del presente, donde el alma puede expresarse sin filtros ni vueltas fenómeno. En este capítulo, exploraremos cómo cultivar y honrar el silencio interior como una práctica transformadora que nos guía hacia la claridad, la paz y la conexión profunda con nuestro verdadero yo. El ruido externo, el bullicio de la ciudad, la tecnología, las conversaciones, las obligaciones, se refleja muchas veces en un ruido interno aún más persistente. El constante parloteo mental, los pensamientos repetitivos, preocupaciones, las voces del ego que juzgan y demandan. Esta sobrecarga sensorial y mental nos desconecta del momento presente y nos impide escuchar la sabiduría que emana de nuestro interior. Aprender a silenciar este ruido es fundamental para recuperar la conexión con nuestra esencia espiritual y para escuchar la voz del alma, que suele ser sutil, serena y profunda. El silencio interior, entonces, es el espacio donde se disuelven las distracciones y emergen las verdades esenciales que guían nuestro camino. El silencio interior no es algo que suceda de forma automática. Requiere intención, disciplina y práctica. Meditar regularmente, pasar tiempo en la naturaleza, realizar ejercicios de respiración consciente, o simplemente dedicar momentos a estar sin hacer nada, pueden ser puertas para entrar en ese espacio de quietud. En estos momentos de pausa, comenzamos a observar cómo la mente se calma.
cómo las emociones se asientan y cómo una sensación de paz profunda puede surgir incluso en medio del caos exterior. Este contacto con el silencio nos ofrece una experiencia directa de la presencia, una conexión íntima con el ahora y con la dimensión espiritual que habita en nuestro interior. Una de las grandes enseñanzas del silencio interior es que en la quietud no estamos vacíos, sino plenos y llenos de vida. Muchas tradiciones espirituales coinciden en que el silencio es el lenguaje del alma. Un lenguaje que no necesita palabras, juicios ni explicaciones, sino que se comunica a través de sensaciones, intuiciones y una profunda sensación de estar en casa. En el silencio podemos percibir la energía vital que sostiene todo. Podemos sentir la conexión con el universo y con todo lo que es. Este estado de conciencia expandida nos permite ir más allá del pensamiento racional y del ego, accediendo a niveles más profundos de sabiduría y comprensión. Además, el silencio interior nos ofrece una oportunidad única para reconciliarnos con nosotros mismos, para mirarnos sin máscaras ni defensas y para abrazar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos rechazado o temido. En ese espacio de quietud, las emociones reprimidas o los pensamientos negativos pueden salir a la luz para ser sanados y liberados. Así, el silencio no solo es un refugio, sino también un laboratorio interno donde la transformación y la sanación tienen lugar. El alma encuentra en la quietud el espacio seguro para desplegarse y crecer. El desafío contemporáneo es integrar el silencio en la vida cotidiana, no solo como un escape temporal, sino como una práctica sostenida que permea nuestra manera de estar en el mundo. Esto implica aprender a crear momentos de pausa en medio de la actividad, a desconectarnos de la tecnología y del ruido externo, y a desarrollar una relación consciente con el tiempo y el espacio. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra salud mental y emocional, sino que también nutrimos la conexión con nuestra esencia más profunda, lo que nos permite vivir con mayor autenticidad y propósito. Finalmente, la sabiduría del silencio interior nos enseña que la verdadera comunicación no siempre ocurre a través de palabras, sino a través del estar presentes y receptivos. En el silencio podemos escuchar no solo nuestra propia alma, sino también las voces del universo, de la naturaleza y de las personas que nos rodean, en una danza sutil de interconexión y armonía. Este capítulo te invita a descubrir y honrar el silencio como un camino hacia el despertar del alma, un espacio sagrado donde la verdad se revela y la paz se instala en el corazón. Capítulo 13. El arte de la presencia consciente. Vivir en el ahora para despertar el alma. La presencia consciente es una de las herramientas más poderosas y esenciales en el camino hacia el despertar del alma. En un mundo donde la mente se distrae con facilidad y la atención está fragmentada entre múltiples estímulos, aprender a estar verdaderamente presentes en el momento presente se convierte en un acto revolucionario de conciencia. Vivir en el ahora no es solo una frase inspiradora o un concepto espiritual abstracto, sino una práctica concreta que transforma nuestra experiencia vital, nos libera de cargas innecesarias y nos conecta profundamente con nuestro ser auténtico. En este capítulo, exploraremos qué significa realmente la presencia consciente, cómo desarrollarla y qué impacto tiene en nuestra vida y en el despertar de nuestra alma. La mayoría de las personas viven atrapadas en un constante ir y venir entre el pasado y el futuro. El pasado puede traer recuerdos, culpas o nostalgias, mientras que el futuro a menudo se llena de expectativas, miedos o deseos. Esta tendencia mental nos roba el momento presente, el único tiempo que verdaderamente existe, y en el cual la vida se despliega. La presencia consciente nos invita a romper con esta inercia, a abandonar la identificación con pensamientos y emociones y anclarnos en el aquí y ahora. Este anclaje no significa ignorar el pasado ni dejar de planificar, sino vivir desde un espacio donde el pasado no define ni el futuro condiciona, sino que cada instante es vivido plenamente con atención plena. Estar presente requiere una atención plena, un enfoque deliberado y amable hacia lo que sucede en nuestro interior y en nuestro entorno. Se trata de observar sin juicio, sin necesidad de cambiar o controlar,
simplemente ser testigos conscientes del flujo de la experiencia. Esta práctica nos permite reconocer patrones mentales y emocionales que nos alejan del equilibrio y la armonía, y al mismo tiempo, nos abre a la belleza y a la riqueza de cada instante. Desde la respiración hasta los sonidos, los movimientos del cuerpo o las sensaciones, la presencia consciente es una puerta hacia la integración de cuerpo, mente y espíritu, facilitando un estado de bienestar profundo y auténtico. Uno de los grandes beneficios de la presencia consciente es que nos libera de la reactividad automática y nos permite responder desde un lugar de sabiduría y equilibrio. Cuando estamos atrapados en pensamientos y emociones, actuamos impulsivamente, muchas veces repitiendo patrones que generan sufrimiento. En cambio, al practicar la presencia, creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, en el cual podemos elegir conscientemente cómo actuar. Esto transforma nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir, promoviendo una vida más consciente, amorosa y alineada con el propósito del alma. El arte de la presencia también implica aceptar la realidad tal como es, sin resistencias ni negaciones. Esta aceptación no significa resignación o pasividad, sino reconocer el momento presente con sus luces y sombras, sus desafíos y bendiciones. Desde esta aceptación nace una profunda paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino que es una cualidad inherente al ser cuando está conectado con el ahora. Esta paz es un refugio en medio de las tormentas de la vida y un soporte para el crecimiento y la transformación personal. Para cultivar la presencia consciente, existen diversas prácticas que pueden incorporarse en la vida diaria. La meditación de atención plena, el escaneo corporal, la respiración consciente y la observación de los pensamientos son algunas de ellas. También es posible practicar la presencia en actividades cotidianas, como comer, caminar o conversar, dedicando plena atención a cada acción y sensación. Esta práctica constante fortalece la habilidad de estar presentes y la lleva a todos los ámbitos de la vida, creando una experiencia de unidad y profundidad en el contacto con uno mismo y con el mundo. Además, vivir en el ahora nos conecta con la creatividad y la intuición, dos aspectos fundamentales para el despertar del alma. Cuando la mente está en calma y el corazón abierto, podemos escuchar con mayor claridad la voz interna que guía y orienta, accediendo a soluciones, inspiraciones y revelaciones que enriquecen nuestro camino. La presencia consciente es, entonces, un portal hacia la sabiduría interior y hacia una vida más plena y significativa. Este capítulo te invita a hacer de la presencia consciente una práctica diaria y un estilo de vida, reconociendo que el despertar del alma no es un destino lejano, sino una experiencia que se vive momento a momento. Al aprender a estar plenamente en el ahora, liberamos las ataduras del pasado y las incertidumbres del futuro, y abrimos el corazón a la abundancia, la alegría y el amor que ya están aquí, dentro de ti. Vivir con presencia es, en esencia, despertar a la vida misma y a la luz que habita en tu alma. Capítulo 14. La transformación a través del amor propio, la clave para despertar el alma. En el proceso profundo y maravilloso de despertar el alma, el amor propio emerge como una fuerza fundamental y transformadora que sostiene cada paso del camino. Amar verdaderamente a uno mismo no es un acto de egoísmo ni una simple autoindulgencia. Es una necesidad vital y un acto sagrado que nos permite reconectarnos con nuestra esencia, sanar heridas profundas y desplegar todo nuestro potencial, con autenticidad y confianza. En este capítulo, exploraremos cómo el amor propio es la llave maestra que abre la puerta hacia la libertad interior, la paz y el despertar de nuestra alma, y cómo podemos cultivarlo en cada aspecto de nuestra vida para transformar nuestra vida, relación con nosotros mismos y con el mundo. Muchas veces a lo largo de la vida, el amor propio se ve bloqueado o distorsionado por las experiencias dolorosas, las críticas internas y las heridas emocionales que hemos acumulado. Crecemos con mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que debemos cambiar para ser aceptados o que nuestro valor depende de logros externos. Estas creencias limitantes crean una brecha entre quien realmente somos y la imagen que proyectamos, generando conflicto interno
inseguridad y sufrimiento. La transformación comienza cuando decidimos romper con estos patrones y abrirnos a la posibilidad de amarnos incondicionalmente, con todas nuestras luces y sombras, virtudes y defectos. El amor propio verdadero es un acto de aceptación radical que nos invita a abrazar nuestra humanidad con compasión y ternura. No significa ignorar nuestras áreas de crecimiento, ni complacernos sin límites, sino reconocer que somos seres completos y valiosos tal como somos, y que el camino del desarrollo personal y espiritual surge desde ese espacio de amor y espiritual. Surge desde ese espacio de amor. Respeto hacia uno mismo. Esta aceptación es una base sólida que fortalece la autoestima, mejora la salud emocional y nos capacita para enfrentar los desafíos con resiliencia y sabiduría. Cuando cultivamos el amor propio, también aprendemos a establecer límites saludables, a decir no cuando algo no resuena con nuestro bienestar y a priorizar nuestro cuidado físico, mental y espiritual. Este autocuidado consciente es una manifestación directa del amor hacia el alma y nos protege de agotarnos o dispersarnos en la búsqueda de la aprobación externa. Al poner nuestra salud y equilibrio en primer lugar, creamos un terreno fértil para que el alma despierte y florezca, encontrando en nosotros un hogar seguro y amoroso. La transformación a través del amor propio no solo impacta nuestra relación interna, sino que también modifica la manera en que nos relacionamos con los demás. Al reconocer nuestro propio valor y dignidad, dejamos de buscar validación fuera y comenzamos a establecer vínculos basados en la autenticidad, el respeto mutuo y la empatía. Este cambio repercute en la calidad de nuestras relaciones y en la energía que compartimos con el mundo, promoviendo conexiones más genuinas y nutritivas. El amor propio también está estrechamente vinculado con el perdón, especialmente hacia nosotros mismos. Muchas veces llevamos cargas de culpa o arrepentimiento que nos impiden avanzar y abrirnos a la luz interior. Practicar el perdón es liberarnos de esas cadenas y permitir que el amor fluya libremente, sanando las heridas del pasado y permitiendo una renovación profunda del ser. Este acto de amor hacia uno mismo es un paso decisivo hacia la sanación y el despertar del alma. Para cultivar el amor propio, es importante incorporar prácticas que nos reconecten con nuestra esencia y nos nutran a nivel integral. La meditación, la escritura reflexiva, el diálogo interno positivo, el contacto con la naturaleza y actividades que nos apasionen son herramientas que fortalecen la relación con nosotros mismos. También es valioso rodearnos de personas y entornos que apoyen nuestro crecimiento y nos inspiren a amarnos cada día más. Este capítulo es una invitación a mirar hacia adentro con ojos amorosos, a soltar la crítica y la autonegación, y a abrir el corazón al regalo sagrado que somos. El amor propio es la base desde la cual el alma puede despertar, expandirse y cumplir su misión con autenticidad y plenitud. Al transformarnos desde el amor hacia nosotros mismos, abrimos un camino de luz que no solo nos beneficia a nosotros, sino que irradia sanación y esperanza a todo nuestro entorno. Capítulo 15. El poder de la intención. Crear tu realidad desde el alma despierta. En el viaje hacia el despertar del alma, uno de los aspectos más transformadores y profundos es aprender a vivir desde la intención consciente. La intención es mucho más que un simple deseo o un pensamiento pasajero. Es una fuerza poderosa que surge desde lo más profundo del ser, desde el alma que conoce su propósito y su conexión con el todo. Cuando vivimos con intención, dejamos de ser meros espectadores de nuestra vida para convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad. Este capítulo se adentra en el poder de la intención, en cómo formularla desde un espacio auténtico y cómo su energía puede moldear nuestra experiencia y conducirnos hacia la realización plena y el despertar del alma. La intención nace en el silencio interior, en ese espacio donde la mente se aquieta y la voz del alma puede ser escuchada sin interferencias. No es algo impuesto ni forzado, sino un llamado genuino que surge desde la sabiduría interna y el amor propio. A diferencia de los deseos superficiales, que a menudo están condicionados por el ego y sus necesidades,
La intención consciente está alineada con nuestro propósito más elevado y con el bienestar colectivo. Esta distinción es crucial, porque solo cuando la intención proviene del alma despierta, su energía tiene la fuerza y claridad necesarias para manifestar cambios profundos y duraderos. El poder de la intención se manifiesta cuando combinamos claridad mental, emoción positiva y acción alineada. Primero, la claridad implica tener una visión clara y específica de lo que queremos crear, sin dudas ni contradicciones internas. Esta claridad se obtiene mediante la reflexión profunda, la conexión con nuestra intuición y la escucha atenta del corazón. Segundo, la emoción positiva, como la gratitud, el amor y la confianza, actúa como un amplificador de la intención, elevando su vibración y atrayendo las condiciones favorables para su manifestación. Finalmente, la acción alineada es el movimiento consciente y coherente que damos en el mundo, siempre guiados por la intención y abiertos a los ajustes que la vida nos presenta. Vivir con intención también implica responsabilizarnos de nuestra vida y de las elecciones que hacemos. Dejar de culpar a circunstancias externas o a otras personas y asumir que somos co-creadores activos de nuestra realidad es un acto de empoderamiento que nos libera y nos impulsa hacia la autorrealización. La intención consciente nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer el poder que tenemos para transformar pensamientos, emociones y acciones, y a dirigir esa energía hacia la creación de una vida que refleje la verdad y la luz de nuestras almas. Un aspecto fundamental de la intención desde el alma despierta es que está siempre conectada con el bien mayor, con la armonía y con el servicio a los demás. No se trata de deseos egoístas o individuales, sino de intenciones que buscan el equilibrio, la paz y la expansión de la conciencia colectiva. Este enfoque nos conecta con la espiritualidad universal y nos recuerda que somos parte de un todo interconectado, donde nuestras intenciones tienen un impacto más allá de nuestro propio ser. Vivir con esta conciencia nos invita a alinear nuestra voluntad con la del universo y a confiar en que nuestras acciones resonarán en la sinfonía de la vida. Para cultivar el poder de la intención, es útil desarrollar prácticas que nos permitan conectar regularmente con nuestro interior y revisar nuestras verdaderas motivaciones. La meditación, el journaling, los rituales simbólicos y la visualización creativa son herramientas que facilitan esta conexión y fortalecen la energía de la intención. También es valioso practicar la paciencia y la entrega, comprendiendo que la manifestación de nuestras intenciones puede requerir tiempo y que el proceso es tan importante como el resultado final. Este capítulo te invita a despertar el poder creador que habita en ti, a descubrir que la intención es la brújula que guía tu alma en su viaje, y que cuando está alineada con tu esencia más profunda, se convierte en un motor imparable de transformación y plenitud. Vivir desde la intención consciente es despertar al arte de co-crear con el universo, una danza sagrada que revela el milagro de la vida en cada instante. Capítulo 16. La integración del despertar. Vivir el alma en cada momento. La integración no es un final, sino un proceso continuo y dinámico donde el conocimiento, la conciencia y el amor que hemos cultivado se vuelven parte inseparable de nuestra vida diaria. En este capítulo, exploraremos cómo hacer de cada instante una expresión auténtica del alma despierta, cómo vivir con coherencia interna y externa, y cómo abrazar la totalidad del ser con valentía y entrega. Este es el arte de llevar el despertar más allá de los momentos de inspiración, para convertirlo en la forma en que caminamos, sentimos y existimos en el mundo. El despertar del alma no es un evento puntual, sino un camino de evolución constante, que transforma nuestra manera de percibir, de relacionarnos y de actuar. Integrar ese despertar significa aceptar que somos seres en proceso, con luces y sombras, fortalezas y vulnerabilidades. Punto. No se trata de buscar la perfección, sino de vivir con autenticidad y honestidad, reconociendo nuestras imperfecciones como parte del aprendizaje y la expansión. Esta aceptación profunda nos libera de la autoexigencia destructiva y nos abre a una compasión radical hacia nosotros mismos y hacia los demás. Vivir el alma en cada momento requiere una alineación constante entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Esta coherencia interna es la base para construir una vida plena y significativa,
en la que no hay fragmentación ni desconexión entre el ser interno y la expresión externa. Es un llamado a la congruencia, a que nuestras acciones reflejen los valores, principios y verdades que hemos descubierto en nuestro interior. Esta integridad es un faro que no solo ilumina nuestro camino, sino que también inspira y guía a quienes nos rodean. La integración del despertar también implica hacer elecciones conscientes y responsables que honren nuestra esencia y nuestro propósito. Esto puede manifestarse en decisiones sobre cómo invertimos nuestro tiempo, con quién compartimos nuestra energía y cómo contribuimos al mundo. Al vivir desde el alma despierta, cada acción cobra un sentido más profundo, y cada momento se convierte en una oportunidad para manifestar amor, creatividad y servicio. Este compromiso con la vida plena transforma no solo nuestra experiencia personal, sino también la calidad de nuestras relaciones y nuestra influencia en el entorno. Además, la integración es un proceso de equilibrio entre el hacer y el ser, entre la acción y la contemplación. Vivir el alma despierta no significa estar en un estado constante de actividad espiritual, sino también aprender a descansar en la presencia, a disfrutar de la sencillez y a encontrar plenitud en la quietud. Este equilibrio es fundamental para sostener el despertar a largo plazo, evitando el agotamiento y promoviendo una armonía profunda que nutre cuerpo, mente y espíritu. En este capítulo, también exploramos la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en la integración del despertar. Compartir el camino con otros que están despertando o que ya han recorrido etapas similares enriquece la experiencia y fortalece la resolución. La conexión con otros seres conscientes crea un tejido de luz y amor que sostiene y amplifica nuestro crecimiento, recordándonos que no estamos solos y que juntos podemos co-crear un mundo más consciente y compasivo. Finalmente, la integración del despertar es una invitación a vivir con gratitud y humildad, reconociendo el milagro de estar aquí y ahora, en esta vida única y preciosa. Es el compromiso de ser guardianes de nuestra alma y de honrar el misterio que nos habita, celebrando cada paso del camino con alegría y reverencia. Al integrar el despertar en cada momento, nos convertimos en canales de luz que irradian paz, sabiduría y amor hacia el mundo, manifestando la verdad más profunda de quienes somos. Almas eternas viviendo plenamente en el presente. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.